Bien, jóvenes, estamos grabando la clase, entonces los saludo nuevamente y vamos a partir con la materia de esta semana. Voy a presentar yo el resumen de lo que se va a ver para que ustedes tengan claridad la materia que se va a tratar y puedan tal vez complementarla con los apuntes que están en el aula virtual, ¿cierto? Las notas de la primera prueba todavía no las puedo subir porque todavía sigue con problemas el portal docente y el portal de los alumnos. Entonces, apenas se solucione, eh, vamos a subir las notas. De todas maneras, yo las tengo impresas, así que si alguien necesita saber su nota o porque no la vio por cualquier razón, me puede preguntar sin ningún problema. Yo aquí las tengo impresas, ¿no? No se olviden que las personas que no dieron prueba tienen 72 horas para justificar la inasistencia, eso sigue corriendo, y la tienen que justificar con la jefa de carrera, ¿no? Porque a ella tienen que entregarle los justificativos o las razones de por qué no pudieron darla. Bien, vamos a partir entonces, yo voy a compartir la pantalla, y vamos a partir con... Y yo normalmente les voy preguntando a ustedes si es que se ve bien lo que estoy presentando, ¿eh? Pero ahora, vamos a ver, bien, creo que se ve bien. Esto es lo que vamos a ver esta semana, que son las distintas fuentes de financiamiento que tiene una empresa, ¿cierto? Este es un análisis financiero básico y en teoría uno puede, en función del financiamiento, evaluar la relación que existe entre riesgo y rendimiento, perdón, ¿cierto? Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de utilidad, entonces relación entre riesgo y utilidad o menor costo, ¿cierto? Y todo este financiamiento tiene un único objetivo, que es introducir recursos financieros a la empresa para su operación, ya sea para su operación misma, como capital de trabajo, o para financiar alguna inversión de largo plazo o una inversión en activos fijos, ¿cierto? Ese es el objetivo del financiamiento. Vamos a ir viendo cada uno de estos componentes y tenemos que aprender a clasificar o a diferenciar una deuda, lo que es la porción de corto plazo y lo que es la porción de largo plazo, ¿cierto? De una deuda. Vamos a ver el financiamiento externo. ¿Cuál es el financiamiento externo? ¿Qué se le denomina el financiamiento externo? El costo que tiene el financiamiento externo. Vamos a ver también el financiamiento interno. Vamos a ver las garantías que exige normalmente el sistema financiero para poder otorgar financiamiento. Y vamos a ver algo que es muy importante, que es el aporte de los socios en este financiamiento, ¿cierto? Esa es toda la materia que vamos a ver esta semana. Son 20 láminas, más o menos 20 PPT. Vamos a pasarlas rápidamente porque me interesa que ustedes aprendan y ojalá pudieran leer la lectura complementaria que está en el curso. Pero no se olviden que esa lectura es complementaria. Todas las evaluaciones se hacen en función de lo que se ve en clase. Bien, vamos a partir ahora con algunos conceptos que me interesa que ustedes los tengan claros. ¿Qué es corto plazo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es una situación o algo en un tiempo determinado? Perfecto. Y ese tiempo determinado, En un corto tiempo. aquí, ¿cuánto para usted podría ser en términos, eh, ¿cómo se llama, personal el corto plazo? Por ejemplo, depende de un proyecto. Depende del proyecto, se ve el plazo. Por ejemplo, No de un año. sí, claro. Por ejemplo, de aquí a un mes. Ya, muy De aquí bien. a 2 semanas. Eso. Súper bien. Bien, eso es lo que uno considera a corto plazo, ¿cierto? Te devuelvo la plata en el corto plazo, te la devuelvo mañana o pasado, ¿cierto? Pero en términos de empresa, de financieros, ¿cierto? Vamos a hablar del corto plazo cuando la obligación de pagar o cobrar es dentro de los próximos 12 meses. Eso es corto plazo, ¿no? En términos financieros. Corto plazo, entonces vamos a hablar de deudas que yo tengo que pagar o algunas cuentas por cobrar que yo las tengo que recuperar dentro de 12 meses, contado desde la fecha en que estoy emitiendo los informes financieros. Por ejemplo, si yo estoy clasificando pasivos de corto y largo plazo, estoy parado el 31 de diciembre del 2019,
todas las deudas o las cuotas que venzan durante el año 2020 van a ser corto plazo, porque ahí hay 12 cuotas, ¿cierto? Y todas las cuotas que venzan después de diciembre del 2019, o sea, en enero de 2020, va a ser largo plazo, porque hay más de 12 meses, ¿cierto? Es el criterio que vamos a usar para corto y largo plazo. Eso es bueno que lo consideremos de forma inmediata, porque estamos hablando de un corto y largo plazo financiero, ¿cierto? O contable. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Vamos a partir entonces con los PPT y vamos a tratar de ser lo más esquemáticos posible para que ustedes puedan de cierta manera, déjenme ver aquí, vamos a ver, vamos a subir, bien. Entonces, la presentación, ustedes tienen mis datos, vamos a admitir a algunas compañeras que se están incorporando. Ustedes saben que cuando de repente hago un break es porque estoy admitiendo compañeras que se están integrando. Bien, entonces vamos a partir con la primera gran definición, que es la estructura financiera. ¿Qué es la estructura financiera? Y vamos a decir que la estructura financiera son todos los pasivos que tiene una empresa, incluyendo el patrimonio. Esa es la estructura financiera, ¿cierto? Es la combinación que tiene una empresa para financiarse, que consiste en deuda, sea quien sea que yo le debo, más el patrimonio que tiene una empresa. Esa es su estructura financiera. Porque no se olviden que en una empresa se compone de activos y pasivos, ¿cierto? Activos son todos los derechos y bienes que tiene una empresa. Y los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. Por lo tanto, el financiamiento de todos los activos siempre está dado por todas las deudas que tiene, más el patrimonio, ¿cierto? Por eso que el activo igual pasivo. Y esa es la estructura financiera. Entonces vamos a decir que la estructura financiera es la combinación de deuda, o sea, cualquier tipo de deuda y capital que una empresa utiliza para financiar sus operaciones, ¿cierto? Eso es. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene activos por 100 y tiene patrimonio por 100, ¿de qué se compone su estructura financiera? ¿Pueden ayudar? Acabo de decir yo que la estructura financiera se compone de las deudas que tiene, o sea, de plata que le debe a alguien o a alguna institución financiera, más el patrimonio. Si yo tengo una empresa que tiene de activos 100 pesos y tiene de patrimonio 100 pesos, o sea, no tiene deuda, su estructura financiera, ¿cómo se compone entonces? Solo de patrimonio, ¿cierto? Cuando una empresa recién parte y parte sin deuda, su estructura financiera se compone solo de patrimonio. Entonces, la estructura financiera se refiere a la combinación. En el ejemplo que acabo de dar yo, podemos decir que esa empresa financia en un 100% sus operaciones con el patrimonio, porque todo lo que tiene está originado por el patrimonio. Entonces, dice que el financiamiento, o sea, la combinación de patrimonio y deuda, es una herramienta muy importante, pues en muchos de los casos este suele ser el motor de la misma, ¿cierto? Porque de esa manera financia su operación, es de donde obtiene los recursos para financiar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es que cuando recibe recursos, estamos hablando de financiamiento. Puede recibirlo a través de contraer una deuda o recibirlo a través de recibir aporte de los socios. La deuda que se contrae, siempre tiene un costo. Y el costo de una deuda se llama tasa de interés, ¿cierto? O el valor del dinero. Cuando uno pide un préstamo y habla, oye, ¿qué costo tiene este crédito? Cuando uno habla de costo se está refiriendo a la tasa de interés, ¿cierto? Eso es importante que ustedes lo conozcan y logren manejar los conceptos, porque cuando entren a trabajar van a decir, oye, ve qué costo tiene ese crédito. Cuando hablan de costo se refiere a la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés tiene? Y tiene que ser tasa de interés comparable, ¿cierto? Yo no puedo comparar una empresa, un banco que me diga, mire, yo le doy un interés trimestral
3% y un señor que me diga, mire, yo le doy un interés mensual de 0,8, ¿cierto? Yo tengo que comparar a igualdad de tasa. Tengo que llevar los dos créditos de igualdad de tasa para poder comparar. Entonces, la estructura financiera, lo que me interesa es que quede clarísimo, que es la combinación de deuda y capital que utiliza una empresa para financiar sus operaciones. Eso es la estructura financiera, es una combinación. Después, tenemos las estructuras financieras, los recursos que considera, ¿cierto? Estos son en un momento determinado. Y normalmente las clasifica en internas y externas, ¿cierto? Y esto es una foto que se saca en un minuto determinado, porque la estructura financiera va variando, es dinámica, cambia en el tiempo. Yo, por ejemplo, al 31 de diciembre de enero tengo cierta estructura financiera y puede que en un mes más tenga una estructura financiera totalmente distinta. Por lo tanto, la estructura financiera es en un minuto determinado, no es permanente. Esto va cambiando. Entonces vamos a decir que la estructura financiera considera los distintos recursos financieros que en un momento determinado, o sea, puede ser a la fecha del estado financiero, ¿cierto? A la fecha de los cierres. Cuando yo preparo el balance, a esa fecha estoy viendo su estructura financiera, es una foto. Y lo que considera son las deudas y obligaciones en una fecha determinada. Y uno las puede clasificar en deudas internas o deudas externas. Entonces vamos a decir que las deudas internas son el capital, ¿cierto? Que son los aportes de los socios, las utilidades retenidas, ¿cierto? Que son el resultado del ejercicio, y las reservas de capital o reservas de utilidades. Y hay algunos autores que consideran también a los proveedores como un proveedor de financiamiento interno. Y hay otros que los consideran como un proveedor de financiamiento externo. Entonces yo por eso lo puse en los dos lados, lo puse en proveedores internos y en proveedores externos, porque dependiendo del autor que ustedes lean, cuando estudien o vean algún material, los va a clasificar, ¿cierto? Entonces yo lo dejo abierto, yo no lo estoy clasificando, porque para mí cumplen las dos características, porque es una deuda que yo manejo el pago, yo manejo el pago y por otro lado también podría ser externo porque es un proveedor que viene de afuera, ¿cierto? Son dineros que vienen de afuera. Entonces, esto es importante, que las principales fuentes de financiamiento internas son el aporte de los socios, ¿cierto? Plata que aportan los socios para financiar la operación. Las utilidades que se retienen, o sea, plata que ganó la empresa, utilidades que obtuvo en ejercicios y que no ha distribuido. Y dentro de eso tenemos el resultado del ejercicio y las reservas de capital, ¿cierto? Esas son fuentes, porque no se olviden que todas estas, el aporte, la utilidad retenida, son deudas que tiene la empresa con los dueños. Porque no se olviden nunca que la empresa no es dueña de nada. Todo lo que tiene se lo debe o a terceros o se lo debe a los dueños, ¿cierto? Pero la empresa por sí misma no tiene nada, porque todo lo que tiene se lo debe a alguien. Y a quienes se lo debe, esa es la estructura de financiamiento, ¿cierto? Porque de ella ha obtenido los recursos. Y después tenemos algunos financiamientos externos, ¿cierto? Que es donde uno lo que intenta es obtener financiamiento de afuera, o sea, no dentro de la empresa, sino que afuera. Y para eso puede emitir acciones, ¿cierto? Emitir acciones, puede emitir bonos de deuda o algún documento de pagaré o cualquier instrumento que obligue a la empresa a pagar después intereses por ese dinero que recibió, o puede pedir crédito, ¿cierto? Esas son las fuentes de financiamiento internas y estas son las externas. Bien, vamos a hacer unas preguntitas y el que sabe, por favor me contesta para ir viendo si se entiende este tipo de estructura. Entonces, la primera pregunta es, muy general, con sus propias palabras, ¿qué es la estructura financiera de una empresa? ¿Alguien me puede ayudar? Profe, yo tengo, es que yo voy, ¿cómo se llama? Escribiendo lo que usted habla. Entonces yo tengo, son todos los pasivos que tiene una empresa, incluyendo el patrimonio. Perfecto, eso es. Esa es la estructura financiera, muy bien, ese es el perfecto resumen. La estructura financiera de una empresa son todos los pasivos que tiene, incluyendo el patrimonio, porque de esa forma se
financie. Muy bien. ¿Quién dijo esa definición? Vanessa. Muy bien, muy bien. Muy clara y en poquitas palabras. Esa es la estructura financiera, ¿cierto? Todas las deudas que tiene una empresa, incluyendo el patrimonio. Esa es su fuente de estructura de financiamiento. Y esas deudas que tiene la empresa, yo las puedo clasificar en deudas internas y externas, ¿cierto? De ahí viene. Vamos a ver, por ejemplo, si una empresa se ha financiado con una línea de sobregiro del banco, tiene una deuda por sobregiro, ¿qué tipo de financiamiento es? ¿Interno o externa? Externa. Externa, ¿cierto? Muy bien, porque está obteniendo dinero de un proveedor. Si una empresa le pide a los socios que aporten dinero, que aporten $1 millón cada uno, ¿qué tipo de financiamiento sería? Interna. Interna, ¿cierto? Esa es la idea. Por ejemplo, si una empresa tiene como resultado acumulado $2 millones, ¿qué tipo de financiamiento sería ese? Interna. Interna, ¿cierto? Porque todas las reservas y todos los resultados acumulados son fuentes de financiamiento interna. Muy bien. Entonces ahora cuando hablemos de estructura financiera de una empresa ya entendemos, ya que estamos hablando de todas las deudas, como dijo la compañera, más el patrimonio. ¿Sí? Todos los pasivos, por así decirlo. Bien. Vamos a ver ahora específicamente cada uno de los componentes del financiamiento interno. Habíamos dicho que el financiamiento interno era el aporte de los socios, habíamos visto que también para algunos autores eran los proveedores y también eran las utilidades, ¿cómo se llama? Retenidas. Y las utilidades retenidas son el resultado del ejercicio y las reservas de capital. Bien, entonces ahora nos vamos a analizar el financiamiento interno. Y el financiamiento interno, miren lo que dice acá, financiamiento interno, dice, el dinero es un ahorro proveniente de las actividades propias del negocio. O sea, el dinero que yo tengo en la empresa, no lo estoy obteniendo de ¿cómo se llama?, de la banca ni de terceros, sino que es proveniente de las actividades propias del negocio. Y dentro de eso tenemos costos, distintos tipos de costos del financiamiento interno. El aporte de los socios, si yo le pido a los socios que aporten dinero para financiar, tiene 0 costo, no me cuesta nada, ¿cierto? Lo vamos a resaltar porque esto es importante que ustedes sepan, no se olviden que yo doy tips para las pruebas, ¿cierto? El aporte de los socios para el financiamiento no tiene costo, lo vamos a ver en rojita, no tiene costo, es 0 costo, porque yo no le pago intereses a los socios, ellos aportan dinero o aportan bienes y no tengo que pagar ninguna retribución, ¿cierto? ¿Cierto? Y lo único que tengo que hacer es cuando hayan utilidades, de acuerdo a lo que hayan acordado las juntas accionistas, distribuir utilidades. ¿Qué es lo que pasa con este aporte de los socios? Que de repente puede producir que cambie la variación o cambie la participación en la propiedad de cada uno de los socios. Por ejemplo, si yo tengo 2 socios, cada uno es dueño del 50% del patrimonio y cada uno inicialmente aportó $1 millón y después yo pido un aumento les pido dinero para financiamiento para aumentar como fuente de financiamiento, yo no me aporta nada y el otro me aporta $1 millón, sin duda que ya no van a estar al 50% de la propiedad, ¿cierto? El que aportó el millón extra va a tener una mayor participación que el que no aportó nada, ¿cierto? Por eso que dice que puede producir una variación en el porcentaje de participación. Antes tenían 50% cada uno, cuando cada uno había aportado $1 millón, pero si uno había aportado $1 millón extraordinario y el otro no, va a cambiar ese porcentaje de participación en la sociedad, ¿cierto? Eso hay que considerar. Entonces, corolario para esta parte, el aporte de los socios es un método de financiamiento que consiste en pedir dinero o aportes de capital a los socios y que no tiene costo para la empresa, no tiene costo, y que puede producir una variación en los porcentajes de participación de estos socios. Después, otra fuente de financiamiento, que es lo que se denomina el capital común, ¿cierto? El capital común normalmente se conoce como accionista ordinario, ¿cierto? Accionista ordinario, y que en realidad lo que hacen ellos son los que parten con la sociedad. Entonces normalmente son los fundadores, dicen, mira, yo soy un accionista
inicial, algunos se denominan, yo partí con esta empresa, y significa que su aporte patrimonial sirvió para partir con los primeros financiamientos de esta empresa, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es intervenir en la administración, po. Ellos participan en la administración, ellos toman decisiones, participan en la junta de accionistas, etcétera, etcétera, independiente del tipo de empresa que sea, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando solo de accionistas, estamos hablando también de gente que se organiza en otro tipo de sociedades, como limitadas, por ejemplo, o SPA, o una sociedad anónima, dependiendo del tipo de empresa que se trate, ¿cierto? También se puede hablar de comunidades, se puede hablar de cooperativas. Esto se aplica para todo tipo de empresas. Todo tipo de empresa tiene estructura financiera, no solo la sociedad anónima. Así que cuando una empresa, persona individual, tiene un emprendimiento, también tiene una estructura financiera, ¿cierto? El emprendedor normalmente parte con dinero ahorrado, o sea, parte con patrimonio, eso es lo que él tiene. Y si le va bien o consigue de repente financiamiento, pasa a tener un financiamiento mixto entre deuda y patrimonio, ¿cierto? Y después va generando su financiamiento interno mediante nuevos aportes del mismo como socio, y o incorporando gente ajena al negocio que lo ayude a financiar las operaciones. Después vamos a decir que entonces decíamos que el capital social común corresponde al capital aportado por los socios fundadores, y ellos son los que intervienen en la administración. Después viene otro tipo de socios, que son los que aportan capital preferente, o sea, en el fondo es un capital social preferente que no participan de la administración de la empresa, ¿cierto? Pero sí reciben el flujo, todos los flujos, ¿cómo se llama?, de dinero en forma preferente. Si van a repartir, por ejemplo, dividendos, se los pagan en forma anticipada, ¿eh? Entonces aquí ahí tengo accionistas comunes y accionistas preferentes. Eso normalmente a los preferentes se les asegura cierto pago anticipado de los dividendos si es que hubiesen en una empresa. Entonces eso hace que inviertan, ¿eh? Entonces el financiamiento, como está puesto aquí en este monito aquí, es entregar dinero a la empresa para su financiamiento, ¿cierto? Ese es el objetivo del financiamiento interno, y se obtiene, de acuerdo a lo que estamos viendo, con el aporte de los socios. Y este socio puede ser mediante aporte de capital común, que son los socios fundadores, o después un aporte adicional que va a ser el capital social preferente. Otro que tenemos, que es otra fuente de financiamiento, que es el que yo les mencionaba, que también lo vamos a analizar como financiamiento interno, son los proveedores, ¿cierto? El pago de proveedores. Y señores, a ustedes es muy conveniente que conozcan este tipo de financiamiento, porque tiene un efecto significativo en la empresa, y dependiendo del rol que ustedes estén teniendo en una empresa, son las decisiones o las preocupaciones que tienen que tener. Miren lo que pasa, les voy a contar ejemplos prácticos. Ustedes saben que es muy bien conocido que las empresas, los retail, supermercados, grandes empresas, dicen que trabajan con el dinero de los proveedores, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando ellos adquieren los productos, ¿cierto?, no los pagan al contado, no los pagan a 30 días, los pagan a 60, 90 días, ¿cierto? Porque lo que hacen estas cadenas, adquieren el producto y le pagan al proveedor cuando ellos ya han vendido el producto, ¿cierto? No pagan antes de que se venda, sino que una vez que han vendido el producto, normalmente lo pagan. Tan es así que hay muchos productos que se le va pagando al proveedor en la medida que estos productos son vendidos de los supermercados, ¿cierto? Cuando tienen control de existencia y, por ejemplo, si un producto no pasa por la caja, ese producto no se lo pagan al proveedor, ¿cierto? Porque reciben muchos artículos como en concesión, ¿cierto? Un proveedor va y le entrega, por decir alguna cosa, le entrega huevos, ¿cierto? Huevos. Y en la medida que se van vendiendo estos huevos, se va generando el pago, y al final de cierto periodo de tiempo le pagan el importe correspondiente a todos los huevos vendidos. Por lo tanto, si hay robos, merma o cualquier cosa, lo está asumiendo el proveedor, ¿cierto? Porque no van a pasar por las cajas y no lo va a pagar el supermercado. Entonces, por eso que es muy importante el concepto de proveedor.
Cuando ustedes están vendiendo, o sea, le están vendiendo a un tercero, ustedes están siendo proveedores de un tercero, tienen que asegurarse que en las condiciones de venta que ustedes establezcan existan sanciones para el pago fuera de plazo, o establecer claramente cuánto es el vencimiento de la factura y qué pasa si no se paga. Y tienen que haber recargos, ¿cierto? Porque si no, el cliente o a quien ustedes le están vendiendo se va a tomar todo el tiempo del mundo para pagarle, porque total no tiene costo, ¿cierto? Y se va a financiar con la plata que ustedes están vendiendo, o con los recursos que ustedes están vendiendo. Al contrario, si ustedes compran a un proveedor, o sea, ustedes están al otro lado de la mesa, están comprando, tienen que asegurarse de que no hayan recargos por pago fuera de plazo y que el plazo de pago sea el más largo posible, ¿cierto? Para asegurar que ustedes estén pagando ese producto cuando ya esté prácticamente todo vendido. Por eso que existen los descuentos. ¿Se han dado cuenta ustedes que dice cuando ustedes van a comprar o cuando a nivel de empresa están comprando, hay dos precios? Le dice, mire, si usted me paga al contado, tiene un 15% de descuento. Si me paga a 30 días documentado, le doy un 10% de descuento. Si me paga a 90 días, le doy un 5% de descuento, y si me paga más de 90 días, no le doy descuento, ¿cierto? Ese 15% o ese porcentaje de pago contado prácticamente es la utilidad de la venta para una empresa. Entonces, por eso que es importante de que eso ustedes lo tengan claro. Entonces, cuando uno está hablando de proveedores, dependiendo de qué lado está de la mesa. Por ejemplo, pregunta específica. Si ustedes son los encargados de compra de una empresa, ¿de qué se deben preocupar respecto a los contratos que suscriban con sus proveedores? ¿De qué se tienen que preocupar si ustedes son los encargados de compra? ¿Alguien me puede ayudar? Si yo soy el encargado de compra, ¿de qué tengo que preocuparme? De que les voy a ayudar, de que el proveedor no me establezca recargos por pago por mayor plazo, ¿cierto? Tengo que preocuparme de que no se me encarezca el producto por el plazo. Y al revés, si yo soy el que vendo, tengo que preocuparme de establecer recargos en el precio por demoras en el pago, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Se entiende un poco más o menos cuál es la idea de la dualidad que se produce por un mismo concepto dependiendo de si uno está comprando o está vendiendo, ¿cierto? Si yo estoy vendiendo, tengo que tratar de que me pague lo antes posible y tengo que establecer recargos si se demora en el pago. Y si yo soy el que está comprando, yo soy el adquiriente, tengo que preocuparme de que ese pago, si yo me atraso, no tenga recargo, y ojalá no tenga recargo bajo ninguna circunstancia, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es la dualidad que se produce dependiendo del cargo que uno tenga en la empresa, y eso les va a tocar a ustedes. Algunos de ustedes seguramente van a trabajar en el área de adquisiciones o van a trabajar en el área comercial. Entonces, cuando ustedes vendan, van a tratar de asegurar el pronto pago. Para eso van a establecer incentivos y castigos si se toman el plazo más allá de lo acordado. Y al revés, si ustedes trabajan en el área de compras y tienen que comprar productos, van a tratar de que no se establezca ningún tipo de recargo si ustedes pagan fuera de plazo o más allá del plazo definido, ¿cierto? Porque eso es una forma de financiarse que ustedes tienen, ¿cierto? Esa es un poquito la idea. Bien, sigamos. Acá, déjame un poquito, vamos a salir ahí. Aquí, las características que son un poco las que habíamos conversado. Los proveedores, características, no tienen costo explícito, ¿cierto? Porque normalmente el proveedor no se preocupa de establecer un costo explícito. A veces lo establece, pero por lo normal no existe. Costo explícito es indicar cuánto es el recargo que va a tener la factura si no se paga a tiempo o en la medida que va pasando el tiempo. Es raro que un gerente diga, mira, esta factura que usted me debe va a sufrir un recargo de interés del 2% mensual o diario o semanal en la medida que usted no me la pague, ¿cierto? Eso es raro, ¿eh? Entonces,
lo normal es que no tengan un costo explícito, sino que uno vende y cuesta, por ejemplo, 2 millones de pesos y vale 2 millones de pesos. No hay un recargo por mayor plazo en el pago. Dice, su obtención es relativamente fácil y se otorga fundamentalmente con base a la confianza y previo a un trámite de crédito simple y sencillo ante el proveedor de los bienes y servicios. ¿Qué significa? Que cuando uno compra como empresa, ¿cierto? Lo que hace es, mediante la orden de compra o mediante la licitación, establecer las condiciones de pago. Y le dice, mire, yo esto lo voy a pagar a 30 días. Y lo que hacen las empresas más patudamente, dicen, mire, yo todos los pagos, yo los realizo a 30 días de la fecha de recepción de la factura, ¿cierto? O algunos dicen, mire, yo lo hago todos los días a la fecha de recepción de la factura o a la fecha de recepción del producto. Entonces, el que llega último, si llega último la factura, son 30 días a contar de que yo recibí la factura. Y si el producto llega último, dicen yo 30 días después de que recibí el producto, ¿cierto? Es una forma de administrar los pagos que tienen las empresas. Lo importante de esto es que ese financiamiento es muy fácil. Yo converso con el proveedor y si él me quiere vender, me tiene que aceptar mis condiciones. Entonces, mire, yo lo voy a pagar a 30 días, yo lo voy a pagar a 60 días. Era tanto el abuso que había en el retail de las, ¿cómo se llama?, de los grandes supermercados con sus proveedores chicos, los agricultores, los productores de huevo en general, de que tuvo que establecerse una ley que obligaba a las grandes corporaciones a pagar dentro del plazo de 90 días. De hecho, cuando usted emite una factura, lo podemos ver si gustan, cuando uno emite una factura, tiene que declarar en esa factura si una es pyme o propyme. Y si es así, se puede acoger a la ley que incentiva o que obliga a las grandes corporaciones a pagar en forma normal. Ni siquiera digo anticipada, forma normal, dentro de los plazos normales, o sea, antes de 90 días. Antes había gente que le vendía un supermercado y se demoraban 6 meses en pagarle, ¿cierto? Hacían quebrar de repente a los pequeños empresarios porque no les pagaban. Ya. Entonces, otra característica de las deudas con los proveedores, que es una forma de financiamiento, me puedo financiar con deuda a los proveedores, que es un crédito que no se formaliza por medio de un contrato, ni origina comisiones por apertura, por algún otro concepto, no. Yo lo único que hago es quedar debiendo la factura, no hay ningún documento, no hay nada que formalice esa deuda, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes han comprado al crédito, ¿cierto? Pues, y normalmente esto se basa en la confianza, ¿cierto? Es en la confianza. Yo le vendo a alguien el crédito siempre y cuando yo tengo la confianza que me va a pagar. Por ejemplo, llevándolo a la vida de uno de repente llega, qué sé yo, al negocio barrio, se da cuenta que va sin los documentos, sin billetera, y a comprar y ¿cómo se llama? El señor del almacén o del negocio le dice, no se preocupe, vecino, págueme después. Eso es confianza, ¿cierto? Eso es una confianza. Entonces, el pago, la deuda o el financiamiento de los proveedores se basa en la confianza que tiene el proveedor con la empresa. Si no tiene confianza, no le acepta el crédito simple, no le acepta que le quede debiendo la factura. Después, es un crédito permanente, porque normalmente yo voy pagando factura atrasada, compro de nuevo, pago la anterior, compro de nuevo, pago la anterior. Entonces, es un crédito permanente que siempre existe, siempre estoy debiendo a proveedores y siempre voy a tener financiamiento a través de deuda a proveedores, ¿cierto? Y lo otro, que este proveedor lo que hace es crecer en la medida que yo necesito más financiamiento, o sea, necesito más productos y no puedo pagarlo y me financio quedando debiéndole a los proveedores, puede aumentar mi listado de proveedores. Pues yo, en la medida que más necesito consumir para vender, más aumenta mi deuda con los proveedores, ¿cierto? Entonces, como corolario, una de las características de los proveedores es que este financiamiento no tiene costo explícito, ¿cierto? No tiene costo explícito porque no está establecido. Ahora, cuando ustedes están en la labor de vender, cuando ustedes venden tienen que tratar de establecer recargos por pago fuera de plazo o por pagos por plazo, establecer recargos. Y si ustedes están comprando, tienen que preocuparse de que no se establezcan esos recargos. Bien. Otra forma de financiamiento
son las utilidades retenidas. Vamos a ver, ¿qué hora es? Déjenme ver. Porque cada 40 minutos vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, porque no quiero agotarlo, son las 10:41, y nos juntamos a las 10:46, ¿les parece? A las 10:40, Bueno, profe. a las 10:46 nos juntamos, porque no quiero tampoco agotarlo más allá de la cuenta. Entonces vamos a poner, claro, ahí está. Perdónenme, no había grabado una parte. Ya, entonces voy a repetir rápidamente lo que habíamos visto, porque tuve un problemita técnico, no grabé lo anterior y tiene que quedar grabado. Entonces, habíamos dicho de que las formas de... Vamos a poner acá. Ya. Entonces, estamos viendo el financiamiento interno, que dijimos que era toda la estructura de financiamiento que provenía del interior de la sociedad o de la empresa, y ahí hemos dicho que teníamos el aporte de los socios, teníamos los proveedores, a pesar de que algunos autores no lo consideran como financiamiento interno, pero para efectos nuestros lo vamos a presentar también. Tenemos también las utilidades retenidas, que son las utilidades que no se distribuyen, que se guardan y van formando parte del patrimonio, y si forman parte del patrimonio, forman parte entonces de la estructura de financiamiento. Después tenemos otra fuente de financiamiento, que es la utilidad del ejercicio, y no se olviden ustedes que la utilidad es la capacidad que tiene la empresa de generar un resultado. Por eso que el estado de resultado se llama informe de situación económica, ¿no? Y lo que hace aquí es medir la capacidad que tiene la dirección de producir utilidades, ¿cierto? Así que una empresa que produce utilidades como esta, uno puede decir que es sana, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de una empresa sana es porque está generando utilidades, ¿ah? Así que eso tienen que considerarlo también ustedes, para cuando hagan los análisis financieros, sepan que la medida que genera una utilidad a una empresa es sana, ¿cierto? Si no genera utilidad, la empresa no es sana, algo está pasando con ella. Y también hay que considerar el periodo de desarrollo que tiene una empresa. Cuando una empresa recién parte, es normal que los primeros 6 meses o primeros meses de funcionamiento no genere utilidades, porque los costos que incurre para partir son altísimos. Entonces, cuando ustedes tengan un emprendimiento y los primeros meses no vean utilidades, no se desilusionen. Es normal, porque están con el costo del inicio de su actividad. Bien. Después vamos a ver las reservas de capital, que eran las que habíamos visto, donde son utilidades que, de acuerdo a los socios o por alguna razón, no pueden ser distribuidas. Y para eso, estas reservas se constituyen por reservas legales, donde alguna institución controladora, como la Superintendencia de Valores y Seguros, o alguna institución de sociedades anónimas, por ejemplo, obliga a las empresas que ellos supervisan a constituir reservas. Y esas reservas se constituyen con el ánimo de enfrentar cualquier eventualidad en el futuro, ¿cierto? Que son utilidades que no se reparten. Y otra también forma de constituir reservas son las acordadas, o sea, los socios se ponen de acuerdo y mediante la junta de accionistas ellos acuerdan formar alguna reserva, puede ser con algún fin específico o simplemente conservar dinero sin ser distribuido a los socios, ¿cierto? Esas son las reservas. Fuente de financiamiento interna. Bien, hasta ahí vimos todas las fuentes de financiamiento internas, así que voy a hacer 2 o 3 preguntitas muy simples para que, ¿cómo se llama? Ustedes vayan tomando el concepto, porque la evaluación, la prueba es bastante conceptual, por eso que es importante que ustedes sepan conceptualmente de qué se trata y cuáles son las diferencias entre las distintas fuentes de financiamiento. Bien, la primera pregunta que voy a hacer, y para yo ver, hay 9 compañeros conectados. Hay 9 compañeros conectados y el curso es de 25, ¿cierto? Hay menos de la mitad de los alumnos conectados. Eso no es bueno, porque no se olviden ustedes que las evaluaciones se hacen con la materia que yo veo en clase. Ya. Entonces, vamos a decir, ¿quién me puede nombrar 3 fuentes de financiamiento interno, por favor?
Proveedor, profesor. ¿Ya? Proveedores es una. Otra. Aporte de los socios. Aporte de los socios, muy bien. Otra. Capital social preferente. Ya, sí, la verdad es que eso es aporte de los socios también, forma parte de los aportes de los socios, pero la reserva, ¿cierto? Podrían ser la reserva, la utilidad del ejercicio, todas esas son fuentes de financiamiento internas, o sea, que se generan dentro de la empresa. Muy bien. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuál de las fuentes de financiamientos internas tiene costos para la empresa? ¿O tiene que pagar un interés? ¿Por cuál fuente de financiamiento interna tiene costo para la empresa? ¿O hay que pagar algún interés? Los pagos de factura. Los proveedores, no se olviden que el objetivo cuando uno compra es que no estén establecidos recargos por el plazo, por lo tanto, no la vamos a considerar como con costo, ¿ya? Entonces, ¿ven usted alguna fuente de financiamiento interna que tenga costo? Parece que no, ¿cierto? Parece que no. La interna no, pero creo que la externa sí. Claro, pero hemos visto la interna y las fuentes de financiamiento internas no tienen costo, ¿cierto? Esa es la gracia de la fuente de financiamiento interna, que yo no tengo que pagar intereses para financiarme con fuentes de financiamiento interna. Yo no tengo que pagar intereses si le pido aporte a los socios. No le puedo, no tengo que pagar intereses si es que yo me financio con la utilidad del ejercicio. No tengo que pagar intereses si yo me financio con plata de las reservas, ¿cierto? No tengo que pagar. Así que podemos decir que la fuente de financiamiento más barata que existe son las fuentes de financiamiento internas, porque no tienen costo, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Bien, ahora vamos a ver las fuentes de financiamiento externas. Vimos las internas, ahora vamos a ver las externas. Y las fuentes de financiamiento externas, estas son bastante particulares. Aquí hay una clasificación que está dada, que es para que ustedes conozcan el lenguaje que se usa en los ¿cómo se llama? En el sistema financiero, ¿ah? Pero no en el sistema contable, ¿cierto? Cuando ustedes van a conseguir financiamiento afuera, normalmente se habla de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, ¿cierto? Hay diferencia que en contabilidad nosotros siempre hablamos de largo plazo y corto plazo. Entonces esto lo tienen que tomar como un conocimiento del lenguaje que se usa en la banca, ¿cierto? Cuando usted oye, y este crédito, no, te dicen mediano plazo. Entonces uno no puede decir, si uno ha escuchado siempre corto plazo y largo plazo, ¿qué es mediano plazo? Y es lo que vamos a ver un poquito acá, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que las fuentes de financiamiento externa son financiamientos que se obtienen de afuera, ¿cierto? Del entorno. Puede ser de un banco, de un tercero, puede ser de un mutuo, puede ser emitiendo un pagaré, lo que sea, pero cualquier dinero que yo lo obtenga desde afuera y por el cual tenga que pagar un interés, se va a llamar financiamiento externo, ¿cierto? Esa es la característica principal del financiamiento externo, que es que se obtiene del entorno, y el entorno, cuando hablamos de entorno, estamos hablando de los bancos, instituciones financieras, a lo mejor de otro tipo de instituciones que se dedican a financiar, por ejemplo, los créditos Corfo, los créditos Fogape, todos estos créditos que a pesar de ser más baratos, todos tienen costo. El costo es el interés, todos estos tienen interés. Entonces los vamos a clasificar en largo, medio y corto plazo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que los financiamientos externos de largo plazo son la emisión de acciones, que no es lo mismo que el aporte de socio. ¿Se acuerdan que el aporte de socio, el socio ya era socio, y lo que tenía que hacer ello es, ¿cómo se llama? Aumentar capital. Entonces, el financiamiento externo dijimos que se caracteriza generalmente porque existe la obligación de pagar un interés. La única excepción a esa regla es la emisión de acciones, ¿cierto? Cuando yo emito acciones, estoy permitiendo que entren nuevos socios, pero no voy a pagar interés. Entonces, en el financiamiento externo,
el único que no está teniendo intereses es emitir acciones, ¿cierto? Yo me puedo financiar emitiendo acciones y ese es el único que no tiene costo. Todos los demás tienen costo. También puedo emitir un bono, ¿cierto? A largo plazo, que es un instrumento de deuda, donde la empresa emite un bono y se obliga a devolver esa plata que recibió con cierto interés en determinado plazo, ¿cierto? Y normalmente ese plazo para devolver es de largo plazo. ¿Y qué significa? Que es a más de 5 años, ¿cierto? Entonces una exigencia de pago es a más de 5 años, cuando es largo plazo. Y ahí tengo la emisión de acciones también, que se considera como un financiamiento externo a largo plazo, ¿cierto? Porque a más de 5 años, de hecho, la emisión de acciones, yo a los nuevos accionistas no les voy a devolver nunca hasta cuando se acabe la empresa el patrimonio, ¿cierto? Están los bonos, que son instrumentos de deuda que emite la empresa que se van a pagar en el largo plazo, o sea, más de 5 años normalmente, pueden haber más cortos. Préstamos a largo plazo, cuando yo consigo financiamiento a largo plazo, normalmente esos créditos son los créditos con garantía hipotecaria, donde para comprar un activo fijo, normalmente son préstamos, por ejemplo, a 20 años, 30 años, y yo dejo en garantía el bien que estoy comprando, por eso se llama crédito hipotecario, estoy hipotecando el bien que compro. Ustedes cuando compran un bien raíz, se llama crédito hipotecario porque lo que están haciendo es hipotecar, o sea, dejar en garantía, después lo vamos a ver más adelante, dejar en garantía lo que están comprando, la casa, ¿cierto? Esa es la idea del crédito hipotecario. Bien, y lo otro que tenemos las concesiones, que son bastante especiales, esas no las vamos a ver porque son bastante especiales, pero vamos a referirnos entonces a los préstamos a largo plazo, vamos a hablar de las acciones, de los bonos y de los préstamos a largo plazo, ¿ah? Y el mediano plazo, podemos hacer que es el arrendamiento, ¿cierto? Que es en el fondo cuando yo entrego un bien para arrendamiento y me financio a largo plazo y nuevamente entre 2 y 4 años, ¿cierto? Compra plazos. Yo acuerdo comprar un bien y lo voy a pagar a mediano plazo, o sea, entre 2 y 4 años. Ese es mediano plazo. Y los otros son los préstamos, que también son a mediano plazo, que también son entre 2 y 4 años. Esto es solamente para el lenguaje del sistema financiero. Y de corto plazo tengo el sobregiro, ¿cierto? El crédito comercial, el factoraje, o sea, vender una factura, que yo me financio en muy corto plazo, y préstamos a corto plazo. Y esto tiene la particularidad que son a menos de un año. Entonces los financiamientos externos, como corolario, podemos decir que son todas las formas de obtener recursos del entorno, donde generalmente hay implícito el pago de un interés, excepto cuando yo emito acciones, y que tienen cierta característica de ser pagados o en el corto, mediano y largo plazo. Eso es más o menos el concepto, ¿eh? O sea, es dinero que se obtiene desde el entorno, desde la banca, desde los otro tipo, desde los socios, emitiendo nuevas acciones, etc. El factoraje, que se llama, nosotros también le llamamos factoring, que significa tomar todas mis facturas por cobrar que tengo, entregárselas a una empresa de factoring, ellos me anticipan la plata, me la pasan, me están financiando, pues yo creo una obligación con ellos, y cuando el cliente paga, el producto del pago va directamente a esta empresa de factoring, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacen es anticiparme la plata de las facturas. Ya, vamos a ver ahora. Financiamiento externo. Y vamos a hablar ahora exclusivamente del corto plazo, ¿cierto? Y el largo plazo, y nos vamos a olvidar un poco esta clasificación, que es para que ustedes conocieran el lenguaje que se usa en el sistema financiero. Pero en términos contables, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, vamos a hablar del corto y largo plazo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al cortísimo plazo, dice corto plazo, el financiamiento a corto plazo consiste en un préstamo realizado por alguna entidad financiera representando una oportunidad para la empresa. Este crédito debe ser devuelto en un reducido periodo de tiempo que va desde algunas semanas hasta máximo de 12 meses, ¿cierto? Es el que nosotros, hasta aquí no es 2 meses, es 12, ¿eh? Por si acaso. ¿Eh? Aquí hay un error de tipeo, lo vamos a arreglar en forma inmediata. Déjeme aquí, tu máximo de 12
Mira, aquí me equivoqué yo. Ahí está. ¿Cierto? Es el corto plazo. Va desde unos días hasta un máximo de 12 meses. Ese es el corto plazo. Y el financiamiento a largo plazo consiste en un préstamo realizado por alguna entidad financiera representando una oportunidad para la empresa, ¿cierto? Y esto se debe devolver en un plazo superior a un año, ¿cierto? A más de un año. Eso es un préstamo de largo plazo. Y generalmente se usa para comprar activos fijos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos después de lo que es corto y largo plazo, para que ustedes tienen que aprender a diferenciar en una estructura de un financiamiento cuál es el corto y cuál es el largo plazo, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, como financiamiento externo, el corto plazo es aquel financiamiento que yo lo tengo que pagar en el corto plazo, o sea, dentro de 12 meses, máximo 12 meses, y el largo plazo es el financiamiento que yo obtengo, que lo tengo que pagar a más de 12 meses, ¿cierto? Es el financiamiento a largo plazo. Después acá tengo una característica bien especial. Los financiamientos a corto plazo pueden ser créditos comerciales, es un tipo de línea de crédito, donde una empresa, yo me pongo de acuerdo con otra y me da el financiamiento y me cobra un interés, ¿cierto? Me recarga la deuda. Y los créditos bancarios, estos son los más normales, que el crédito banco normal, cuando yo he logrado anticipar esta necesidad de financiamiento y tiene bajo costo. Después tengo otro que es la línea de crédito, ¿cierto? Que tiene un alto costo, porque la línea de crédito es una forma de financiamiento de emergencia, ¿sí? Es una forma de financiamiento de emergencia, por lo tanto, el apuro se paga. En finanzas o en el sistema financiero, si usted requiere financiamiento con urgencia, tiene que pagar más. Es lo mismo que cuando uno quiere viajar en avión. Si uno planifica bien el viaje y lo planifica con 6 meses o con un año de anticipación, el costo del pasaje es muchísimo menor si usted necesita realizar un viaje en avión de emergencia, ¿cierto? Ahí la línea aérea le cobra muy caro. Cuando usted lo compra con mucha anticipación es más barato. Lo mismo opera con los créditos bancarios. Si usted es capaz de prever cuándo va a necesitar financiamiento bancario y empieza a hacer todas las gestiones, este crédito va a ser barato, ¿cierto? Va a pagar menos. Pero si es de emergencia y tiene que usar la línea de crédito o la línea sobre giro, tiene muy alto costo financiero. Es carísimo, ¿cierto? Bien, yo acá los voy a dejar para que ustedes vean ¿cómo se llama? Este cuadro de desarrollo. Este es un cuadro de desarrollo de deuda, ¿cierto? Cuadro de desarrollo de deuda, que ustedes lo ven ahí, y me interesa que le echen una miradita para que entiendan cuál es el concepto de corto y largo plazo. Si ustedes se fijan, este es un cuadro de desarrollo de deuda donde estamos, la fecha de pago, estamos parados el 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? Estamos parados un mes antes de la fecha de pago, es que este es el 1 de enero del 2020. El corto plazo, entonces, serían las 12 cuotas que vencen a contar del 1 de enero del 2020, porque estoy parado el 31 de diciembre. Y ahí cuento, 1, 2, 3, 4, hasta 12, ¿cierto? Y esas son las cuotas que yo voy a incluir como corto plazo. Entonces me dicen, oye, este crédito que yo tengo a 24 meses, ¿cuánto es el corto plazo? Y ahí está, uno suma y son estas 12 cuotas. El largo plazo serían todas las cuotas que superan estas 12 cuotas, ¿cierto? Que serían estas, la 13 hasta la 24. Entonces, si yo tuviese que clasificar este crédito en corto y en largo plazo, tendría que poner corto estas 12 cuotas y largo estas otras 12 cuotas, ¿cierto? Esa sería un poco la clasificación que hay que hacer. Bien. Posteriormente, de este financiamiento a largo plazo, vamos a... ¿Qué significa largo plazo? Todas aquellas deudas que yo las tengo que pagar generalmente a más de 12 meses, ¿cierto? Y ahí está, decíamos, el préstamo a largo plazo, las acciones, los bonos y el leaseback. El leaseback es una operación
muy especial que está hace poco de moda, diría yo hace unos 8 o 9 años atrás, un poquito más, unos 15 años atrás, que consiste en que una empresa que tiene, por ejemplo, necesita financiamiento, pero tiene un edificio, toma este edificio y se lo vende a ¿cómo se llama? Toma este edificio y se lo vende a una institución financiera, y esta institución financiera lo que hace es volver a vendérselo a esta empresa y se lo vende en cuotas. Entonces, la empresa recibe la plata del edificio y después se compromete a pagarle en cuotas, comprar de nuevo este edificio. Y eso se llama leaseback, ¿cierto? Leaseback. Es una operación de retrocompra. Yo vendo y después pago en cuotas. Ese es el fondo de financiamiento. Antes de continuar, quiero que veamos algo acá. Voy a salir un poquito, voy a dejar de compartir. Vamos a ir acá. Déjenme abrir un poquito acá. Ya. Ahora voy a volver a compartir con ustedes para que veamos algo aquí. ¿Dónde está aquí? Ya, ¿ven la planilla Excel que tengo acá? Sí, profe. Ya, sé bien. Esta es la planilla Excel que yo les mostré en la PPT, pero lo que les quiero mostrar es cómo va variando el largo plazo. Este es un crédito que está bien, se tomó, estamos hablando del 31 de diciembre, ¿cierto? Y estamos viendo cuántos son el corto y largo plazo, considerando que yo estoy parado aquí el 31 del 12 del 2019, ¿cierto? Esa es la fecha origen. Pero ¿qué pasa si yo estoy preparando un balance, ¿cierto? En esta fecha, aquí. Supongamos que yo estoy preparando un balance aquí, que está al 31 de diciembre del 2020, ¿cierto? Ahí estoy preparando un balance. Estoy parado, perdón, acá arriba. ¿Cuál sería el corto plazo si yo estoy parado el 31 de diciembre del 2020? ¿Cuál sería? Las cuotas que vencen a contar del 1 de enero, ¿cierto? Del año 2021. ¿Están de acuerdo en eso? Porque el corto plazo yo lo tengo que medir siempre respecto a la fecha del balance. Este es el balance. Y esta era la fecha del balance. Entonces, si yo estoy parado aquí el 31 de diciembre, y estas es las deudas, las cuotas que tengo pendientes, tengo que ver cuándo vencen las cuotas. Entonces, para el corto plazo, yo tengo que sumar las 12 primeras cuotas que vencen el próximo año, y suman esas 12 millones. Entonces, yo podría decir que aquí, a esta fecha, el corto plazo es igual, ¿cierto?, a la suma de las cuotas 1 a la 12, ¿cierto? Y ahí tengo el corto plazo. Entonces, el corto plazo para este periodo, al 31 de diciembre, es de 12 millones. Y el largo plazo es igual a la suma de las cuotas de la 13 a la 24, ¿cierto? A más de, y ahí tengo el corto y largo plazo de esta deuda, y si yo sumo las dos, me da la deuda total al 31 de diciembre del 2019. Entonces yo sumo, debo 25 millones el 31 de diciembre del 2019, en el corto plazo debo 12 y en el largo plazo debo 12 también. ¿Se entiende esa clasificación? Voy a borrar esto. ¿Se entiende cuál es el corto plazo y cuál es el largo plazo? Ya. Si se entiende, voy a pedir que ustedes me ayuden ahora. Yo voy a borrar esto. Y voy a suponer... Sí, dígame.
tengo la duda, es ¿cómo se llama? El mediano plazo, ¿aquí no se ocupa? No, nosotros, ese el mediano plazo era solamente para que ustedes supieran cómo el lenguaje que se usa en el sistema financiero de repente para hablar del corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Pero para efectos del curso nosotros siempre vamos a hablar solamente de corto y largo plazo. El mediano plazo no va a existir. Era cuando si ustedes escuchan por ahí de repente en una conversación, no, yo te puedo ofrecer un crédito a mediano plazo, significa que lo está ofreciendo más o menos a 2 y 4 años, ¿cierto? Más o menos. Entonces, es para que no les cause extrañeza si escuchan de repente esa terminología. ¿Ah? Esa es la idea. Pero nosotros siempre vamos a hablar de corto y largo plazo, nada más. Corto plazo, la deuda en 12 meses, largo plazo, más de 12 meses, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces vamos a suponer ahora que yo estoy parado aquí. Aquí me voy a parar. Voy a parar el 30 de marzo, aquí, voy a parar ahí, el 30 de marzo del 2020. Y yo les digo, díganme ustedes cuáles son las deudas de corto plazo a esa fecha y cuáles son las deudas de largo plazo a esa fecha. ¿Qué tendría que sumar para, estoy parado el 30 de marzo? No, el 31, creo que es 31/03 del 2020. Ahí estoy parado. Entonces, ¿qué deudas son las que yo debiera considerar a esa fecha como corto plazo? ¿Alguien me puede ayudar? Hasta el 31, Sí. el 31 de marzo de 2021. Hasta el 31 de marzo del 2021. O sea, yo tendría que contar cuántas cuotas para adelante. 12. 12, ¿cierto? Y la primera, el 1 de abril. Y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Están ahí las 12? ¿Cierto? Esas son las que yo debería considerar. Entonces yo debería sumar en el corto plazo la suma que son 12.726.000. No sé si lo pueden ver ahí ustedes. Ahí va sumando, abajito, ¿cierto? Ahí va sumando el número de cuotas que estoy sumando. Estoy sumando 12 y serían 12.726.000, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla de color amarillo esa. No, le vamos a poner otro color para que sea destaque. Vamos a poner el color verde. Ese sería el corto plazo, ¿cierto? Entonces yo debería sumar aquí. Igual suma. Vamos a sumar estas aquí. Entonces corto plazo va a ser 12 millones de pesos, 726. Eso es lo que debo. ¿Y cuánto sería el largo plazo entonces? ¿El mismo valor del corto plazo? ¿Por qué? Como el mismo total. Porque si acuérdense que estoy parado aquí, po. Yo estoy parado aquí el 31 de marzo y ya estas cuotas ya no existen ya, po. Estas ya las pagué. Esas yo hasta podría borrarlas. Esas ya no existen. Porque ya no existen en la deuda. Yo estoy parado aquí el 31 de marzo y estoy viendo cuáles son las deudas futuras que vencen en 12 meses. Y usted me dijo que eran de estas hasta estas, ¿cierto? Y ahí dijimos que eran 12 millones. ¿Y cuáles cuotas me quedan por pagar después de 12 meses? Estas. No me quedan 12, ¿cierto? Me quedan estas cuotas, no. Entonces, las del largo plazo van a ser las que están pendientes de pagar después de los 12 meses. Y solamente me quedan por pagar estas cuotas que son menos, ¿cierto? Entonces lo pongo ahí. Esto es, y si ustedes lo miran, me están quedando pendientes de pagar 9 cuotas que suman 9.544.000, porque si yo quiero saber cuánto es la deuda que estoy teniendo a esa fecha, estoy debiendo 22 millones, ¿cierto? Ahí está. Porque estas cuotas ya no están ya, pues. Desaparecieron, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a borrar esto de nuevo y vamos a suponer que yo estoy parado aquí. Yo estoy parado el 31, a un poquito más arriba, el 31 del 07 del 2020. Ahí estoy parado. Y yo les pregunto, voy a borrar acá colores, lo vamos a dejar todo en blanco para que... Ahí. Entonces yo les pregunto, vamos a terminar de copiar esto que lo tenía que pedir, para que quede originalmente. Así está. Yo digo, mire, estoy parado el 31 de julio. Ahí estoy preparando un balance. ¿Cuánto es lo que yo debería clasificar en corto plazo? Corto plazo. ¿Y cuánto debiera clasificar en largo plazo?
¿cierto? ¿Cuánto ir a clasificar en corto plazo? 12 meses sería para el mayo de 2021. 12 meses, ¿cierto? Entonces vamos a contar. Estoy el 31, esta vez el agosto, ¿cierto? Entonces yo tengo que partir contando. 1, 2, hasta que llegue a 12, ¿cierto? Y ahí llegué a 12, y lo vamos a poner en rojo. Eso es lo que yo tengo que considerar, ¿cierto? Porque esas son las 12 cuotas que vencen después del 31 de julio. 1, 2, hasta esta cuota. Y la sumo. Entonces yo aquí tengo que sumar. Déjeme ver dónde está el concepto de la suma. Ahí está, ahí lo sumo. Y me va a dar ahí. Aquí yo tengo que sumar. Sumamos esto. Y eso me da 12.726.000, ¿cierto? El corto plazo. ¿Y cuánto me da el largo plazo? Serían las 5 cuotas que faltan. Muy bien, ¿cierto? Serían las 5 cuotas que faltan, estas. Y ahí tengo el financiamiento de corto, la estructura de financiamiento de corto y largo plazo, ¿cierto? Corto plazo yo debo 12 y largo plazo debo 5. Por lo tanto, el corto y largo plazo en el financiamiento en una deuda va cambiando dependiendo de la fecha en que yo lo estoy calculando, ¿cierto? El último, para quedarme tranquilo que esto se entiende bien, porque es importante, esto es bien un ejercicio, esto es la prueba. Yo tengo que saber, por ejemplo, voy a estar parado aquí, aquí. Voy a estar parado bien digo, el 31 de marzo del 2020. Ahí estoy parado. Y necesito saber cuánto es el corto plazo, cuánto es el largo plazo. ¿Cierto? Estoy parado ahí y yo voy a cambiarle el color aquí para que no se confundan, porque el color puede... Ya. Y yo estoy parado aquí, acabo de preparar un balance a esta fecha, el 31 de ¿cómo se llama?, de marzo, y ustedes, siendo los contadores de la empresa o los asesores, le dicen, oye, necesito que me clasifique el saldo al 31 de marzo en corto y largo plazo. ¿Cuál sería el corto plazo aquí? Hasta el 1 de diciembre de 2021. ¿Cuáles cuotas iba a sumar? De esa a esa, ¿cierto? Que harían 9 cuotas, ¿está bien? ¿Cierto? Porque ahí no hay más. Entonces yo sumo acá. Corto plazo sería, vamos a sumar el corto plazo, y eso me va a dar 9 millones. ¿Cuál sería el largo plazo? No hay más cuotas. No hay más cuotas, por lo tanto no hay largo plazo. Muy bien. Entonces, el saldo del crédito que yo tengo al 31 de marzo del 2020 es solo corto plazo. O sea, solo hay cuotas que vencen durante los próximos 12 meses. No hay ninguna cuota que venza a más de 12 meses. Muy bien. Ese es el sentido de hacer este tipo de ejercicio, ¿cierto? De poder, de alguna u otra manera, ir determinando cuánto es lo que va a vencer en el corto y en el largo plazo, ¿sí? ¿Me siguen un poquito la idea, cierto? Sí, profe. Bien. Esto, el que tenga un crédito o cualquier deuda, esto lo va a poder saber y sabe, porque uno siempre dice, ¿cuántas cuotas te quedan? No, me quedan 8 cuotas. O sea, significa que durante los próximos 8 meses va a tener que pagar una cuota. ¿Cuántas cuotas te quedan? 36 cuotas. Significa que el próximo año voy a tener que pagar 12 cuotas, o sea, de aquí en 12 meses tengo que pagar 12 cuotas y después el resto a continuación. Ese es un poco lo mismo que hacen las empresas, de cierta manera, ¿cierto? Administran este tipo de desarrollo de deuda y las van contabilizando. Ya, son las 11:36, vamos a hacer un break de 5 minutos de nuevo, porque el objetivo mío siempre es hacer el break de 40 minutos, más o menos lo que una hora, porque si no se agotan. Miren, nos queda, les voy a mostrar lo que nos queda para que ustedes se preparen un poquito, no que se preparen, sino que para que sepan, para que tengan consciente, porque el objetivo, igual que el de la semana pasada, es tratar de que ustedes veamos toda la materia hoy día, porque y el miércoles hacemos repaso y hacemos repaso de la prueba también. Entonces me quedan, son 23 PPT, vamos en la PPT número
vamos aquí, ¿cierto? Aquí, vamos aquí en la 14. Nos quedan algunas PPT que son muy conceptuales, así que me interesa que las veamos después rápidamente y con algunos ejemplos prácticos, ¿cierto? Y ojalá que los ejemplos prácticos los puedan aportar ustedes, ¿cierto? El ideal. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño break y vamos a seguir, son exactamente ahora, para la hora, son las 11:35 a las 11:45, ¿sí? A esa hora vamos a seguir, 11:45, 10 minutos más. Bien, entonces lo espero en 10 minutitos más, por favor. ¿Ya? Muchas gracias.
Ya, jóvenes, bien. Pasado el tiempo, vamos a continuar con la clase de hoy día. Vamos a seguir en lo que estábamos. Entonces estábamos viendo los financiamientos de largo plazo, ¿cierto? Entonces habíamos visto lo que son los préstamos a largo plazo, que son préstamos que yo tengo que devolver a un plazo mayor de 12 meses. Las acciones, que por definición también son aportes o nuevas emisión de acciones para conseguir recursos, y también que son, obviamente, se tienen que devolver a más de 12 meses porque en realidad son deudas que se tienen con los dueños, que se van a tener con nuevos dueños. Los bonos, que son instrumentos que emiten las empresas a través de un interés y generan un interés, y el leaseback. Entonces, como yo le había dicho, lo que vamos a ver ahora es aprender cómo buscar algunos conceptos cuando uno está estudiando y no sabe bien de qué se trata. Entonces, porque cuando ustedes estén trabajando y escuchen, por ejemplo, no, vamos a hacer una operación de leaseback, ustedes lo que tienen que hacer, si no se acuerdan bien lo que yo acabo de decir, es ir a internet y buscar los significados. Entonces yo para eso los voy a ayudar, para enseñarles de cierta manera cómo se hacen estas búsquedas. Y es muy simple, voy a dejar de compartir, vamos a compartir de nuevo, vamos a entrar acá, vamos a mover aquí, avísenme ustedes si por casualidad pierden lo que estoy viendo, y en el buscador ponen leaseback, ¿cierto? Y lo buscan ahí, y seleccionan lo que es leaseback, y aquí están las distintas definiciones, ¿cierto? Hay una página en leaseback que es una empresa, pero vamos a ver leaseback qué es, ¿cierto? Aquí vamos, ¿qué es un leaseback? Aquí es lo que tienen que preguntar ustedes. Entonces, es un similar al leasing, pero a la inversa. La operación consiste en que el propietario de un bien, como les contaba bien, un mueble, lo vende a una sociedad leasing o una institución financiera para suscribir a continuación un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo. ¿Ven? Entonces lo vende, obtiene recursos y es como un préstamo, pues lo empieza a pagar de a poco, ¿cierto? Otro concepto que habíamos conversado nosotros, para que ustedes lo sepan, cuando una empresa dice emisión de bonos, ¿cierto? Y ahí uno lo busca también, y cómo funciona la emisión de bonos. Y aquí está. Cuando compra un bono, entrega una cantidad de dinero, ¿cierto? El que lo emite obtiene financiamiento a la entidad emisora. La entidad emisora del bono es el que va a recibir el dinero, el cual se compromete a volver el capital final a un plazo establecido junto a un tanto por ciento de interés, ¿cierto? Esos son los bonos. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, estén trabajando y de repente escuchen hablar de bonos, de pagaré, de cualquier instrumento que ustedes tengan dudas, por favor, tienen la herramienta, ¿cierto? Tienen la herramienta de empezar a buscar usando Google. La única particularidad que tienen o el único cuidado que tienen que tener es que la página que usen de consulta sea una página oficial. No vean el Rincón del Vago, y tampoco fíjense que la página que están viendo no sea una página comercial, ¿cierto? Porque hay muchas empresas que incorporan palabras clave para que ustedes accedan a ella, y en realidad son empresas comerciales que venden cosas. Dice anuncio normalmente, ¿eh? Pero esa es la idea de poder usar Internet. Toda la materia que uno pueda ver o todos los conocimientos que uno pudiera lograr en las clases, de una u otra manera ustedes lo pueden reafirmar o ver con mayor precisión o detalle en Internet. Lo único que le digo, usen las página adecuada. Si van a ver algo de impuestos, tienen que usar la página del Servicio de Impuestos Internos o de la Tesorería General de la República. Si van a ver un tema municipal, tienen que usar una página de alguna municipalidad, ¿cierto? Porque esas son las páginas oficiales. Hay que tener cuidado porque existen muchas páginas, ¿cierto?, que entregan información falsa. Hay que tener cuidado. Bien, vamos a seguir entonces. Y vamos a ver, habíamos dicho, no, esta es la presentación, lo vamos a cerrar porque lo abro a cada rato y no está bien eso. Vamos a usar el PP. Aquí está. Entonces, habíamos visto que cualquier de estas formas de financiamiento, ustedes pueden ver si tienen dudas con la explicación que le he dado yo o quieren reafirmar el conocimiento, pueden poner en el buscador
estos conceptos, que son los préstamos, que son las acciones, los bonos y el leaseback, y van a tener una definición. ¿Por qué se los doy yo? No es porque no quiera enseñarles, sino que porque ustedes tienen que aprender de repente a buscar información en la web. Cuando yo estudiaba, hace muchos años atrás, hace 40 años atrás, no existían ¿cómo se llama? Estas facilidades que hay ahora, y uno tenía que llenarse de libros. Y de repente terminaba memorizando cosas que ni siquiera las entendía, pero había que memorizarlas. Entonces ahora lo que se persigue con los nuevos métodos educacionales es que los alumnos entiendan en términos prácticos de qué se trata y entregarles las herramientas que ante la necesidad, ¿cierto? Ante la necesidad sepan dónde buscar la información, ¿cierto? Entonces, esto es para que ustedes se preparen al futuro, cuando escuchen hablar, entren a trabajar y escuchen hablar de algún concepto que ustedes no conocen o tienen duda, búsquenlo en internet, sin ningún problema, ¿cierto? Porque toda la información que pudiera usarse está ahí. Y repito que la precaución es usar páginas oficiales. Bien, nos vamos a ir ahora a ver el financiamiento con préstamo a largo plazo, ¿cierto? ¿Qué se supone que el financiamiento a largo plazo? Son instrumentos de financiamiento donde el plazo de evolución es a más de un año, ¿cierto? A más de un año. Ahora, por lo general se caracterizan préstamos a largo plazo como crédito hipotecario para adquirir bienes del activo fijo. Pero como habíamos visto en los ejemplos, todos los créditos, sin excepción, tienen una porción que es del corto plazo y una porción del largo plazo, que es lo que aprendimos a clasificar acá, ¿cierto? Entonces, independiente del crédito, la porción que va en el corto plazo son las de 12 meses. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Vamos a ver este. Yo sé que dejé de compartir, así que vamos a volver a compartir de nuevo. Vamos a ver acá. Miren, aquí tengo el mismo crédito que tenía ahí anteriormente, ¿cierto? Entonces a este lo vamos a eliminar aquí y vamos a decir que este es un crédito hipotecario. Miren, vamos a cambiar el concepto, vamos a decir que este es un crédito hipotecario. Este es un crédito hipotecario. Vamos a ponerlo acá y vamos a decir que es un crédito que estamos teniendo a largo plazo y lo vamos a obtener. Déjenme correr, algo hice mal aquí. Déjenme ver esto. Aquí. Es el crédito hipotecario. Vamos a borrar esto y vamos a decir que esto yo lo obtuve a 48 meses. Entonces vamos a copiar hacia abajo. Nos vamos a ir hasta 48 meses. Ahí está, hasta ahí, 48 meses. Y los vencimientos de esto, vamos a decir que son, no me equivoqué. Déjenme arreglar esto para que ustedes se den cuenta. Entonces vamos a ver si esto lo puedo correr para allá. No. Entonces aquí tendría que tomar estos dos. Ahí sí. Perfecto. Entonces ahí tengo el crédito a largo plazo. Lo vamos a copiar este para acá. Vamos a llenar 48 meses. Vamos a sumar que un crédito a largo plazo 48 meses. Este no lo copié a largo plazo. Vamos a ver qué tenía aquí. Este va a ser un crédito hipotecario, el monto de la cuota. Vamos a correr esto de acá. Pero yo lo tenía expresado en pesos. Y este de nuevo, entonces estaríamos ahí. Y esto lo vamos a ocultar. Para que... Bien. Entonces vamos a suponer que este es un crédito hipotecario, ¿cierto? Que se pagaba a 48 meses. Vamos a limpiar aquí para que quede más o menos bonito.
Listo, ahí quedaron todas las cuotas. Entonces, vamos a ir suponiendo, como decíamos delante, ¿y por qué digo que es un crédito a largo plazo? Porque el crédito se otorgó a 48 meses, ¿cierto? Esa es la razón por qué es un crédito a largo plazo. Pero un crédito de largo plazo siempre tiene una porción que es de corto plazo, ¿cierto? Déjeme ver si estoy grabando. No, estábamos bien, estamos grabando, porque realmente me olvido. Ya. Entonces vamos a suponer que este crédito hipotecario es un crédito a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que pagar a más de 12 meses, ¿cierto? A largo plazo. Normalmente dejo una garantía hipotecaria y por definición los créditos hipotecarios son con garantía, ¿cierto? Yo tengo que dejar una garantía hipotecaria. Y es lo mismo, y lo único que lo distingue es que el plazo que yo voy a tener que pagar este crédito es a 48 meses. Pero suponiendo que yo estoy parado acá, o sea, estoy parado el 31 de diciembre, suponiendo lo mismo que habíamos visto, el corto plazo, entonces aquí le vamos a poner, yo estoy parado el 31 del 12 del 2019, el corto plazo siempre van a ser las 12 cuotas que vienen, ¿cierto? Las 12 cuotas que vienen son las del corto plazo. Y para eso vamos a sumar las 12 cuotas que vienen, que son estas. Entonces aquí uno suma las 12 primeras cuotas, que serían esas, y eso sería el corto plazo. Entonces este sería el corto plazo. Si el largo plazo, entonces, sería la sumatoria de la cuota 13 en adelante, para este efecto. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, este sería el largo plazo. Bien. Y podemos decir entonces que el total del crédito es por adeudados por 50 millones de pesos, ¿eh? Donde 12 millones son los que yo voy a tener que pagar en el corto plazo y 38 millones lo tengo que pagar en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, saber, dependiendo de en qué mes están parados, ¿cierto? ¿Cuál es el corto y cuál es el largo plazo? Vamos a suponer, y esto lo van a hacer ustedes, por favor, me voy a parar aquí. Vamos a suponer que yo estoy parado el 30 de noviembre del año 2021. Y necesito que me ayuden ustedes y me digan cuál es el corto plazo y cuál es el largo plazo. ¿Alguien me puede ayudar? Si yo estoy parado aquí. Hasta el 1 de noviembre de 2022. Ya. Usted me tiene que decir qué cuotas debo sumar para el corto plazo. Estas son las cuotas. Del 1 de diciembre. El número de la cuota, por favor. La 24 ¿Ya? hasta 35. Entonces tengo que sumar ¿cuál? Del 1 de diciembre de 2021 hasta la cuota 34, que no, 35, que es el 1 de noviembre. Ya, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera? ¿Qué cuotas son las que tengo que sumar? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces tengo que sumar, en teoría, eso aquí es un problemita, vamos a arreglar esto al tiro, tengo que copiar, ahí. Tengo que sumar las 12 cuotas que vencen a contar del día 1 de diciembre. Y tengo ahí, por cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí tengo que sumar, ¿cierto? Y eso suma 12.726.000. Ese sería el corto plazo. Entonces ponemos acá que el corto plazo va a ser la suma de estas 12 cuotas. Tengo ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hasta ahí parece que es, ¿cierto? Hasta ahí. Ese sería el corto plazo. ¿Y cuál sería el largo plazo entonces? La suma de todas las cuotas que vencen después de la de noviembre, ¿cierto? ¿Y qué número de cuotas en adelante sería? 36, de la cuota 36 hasta la 48. Perfecto. La 36 hasta la 48. Ahí está. ¿Ven?
Entonces, el corto y largo plazo, lo que tiene que quedar ahora claro, es que todo depende del día en que yo estoy parado para hacer el corte de corto y largo plazo, ¿cierto? Porque a mí me pueden entregar una tabla de desarrollo como esta, pero yo estoy haciendo un balance a una fecha, no acá arriba, yo no estoy haciendo una fecha el 31 de diciembre, un balance, estoy haciendo a lo mejor un balance a esta fecha, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo tengo que hacer el corte, ver cuántas cuotas vencen de esa fecha en adelante, contar 12 y sería en corto plazo, y después el resto quedaría el largo plazo, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener siempre especial cuidado, porque generalmente los errores que se cometen en la clasificación de los pasivos dice relación con el corto y largo plazo. Aquí está muy simplificado porque estoy hablando yo de cuotas, ¿cierto? Entonces estamos clasificando cuotas de corto y largo plazo. Pero las tablas de desarrollo de deuda son bastante más detalladas que esta, así que de repente cuesta un poco obtener los datos, ¿cierto? Yo les voy a mostrar ahora un cuadro de desarrollo de deuda real de una empresa para que ustedes lo conozcan, cómo se presentan y el que ustedes reciben. Así que me van a permitir, denme un segundito, yo lo voy a buscar acá y voy a presentarle un cuadro que a lo mejor ustedes ya lo conocen, ojalá que lo conozcan, pero mi idea es que ustedes conozcan los cuadros de desarrollo de deuda, ¿cierto? Entonces, yo sé, no están viendo lo que yo veo porque todavía no lo comparto. Déjenme ver acá. Ahí. Entonces vamos a cerrar. Ahora vamos a pausar. Ya voy a compartir y ahora ustedes van a poder ver el cuadro de desarrollo de deuda. Acá está. Miren, este es un cuadro de desarrollo de deuda de una empresa que vio financiamiento y donde las cuotas empiezan a aparecer a contar del 7 de diciembre. Ahí vence, ¿cierto? 7 de diciembre. Entonces esta empresa, cuando se pare el 31 de diciembre, va a tener que contabilizar cuántas son las cuotas que están pendientes en 12 meses. Entonces, esta empresa cuando haga los estados financieros del corto plazo, va a pararse aquí y va a decir cuántas cuotas tengo pendientes yo a contar de enero del próximo año. Y ahí va a tener que contar 12 cuotas, ¿cierto? 12 cuotas hacia abajo. Como todas las cuotas son iguales, de 353, 960, las que vienen en el corto plazo, es fácil determinar cuánto es el monto multiplicando los 353, estoy buscando mi calculadora, buscando los 353, 960 por 12, ¿cierto? Entonces yo digo que esta empresa en el corto plazo, al 31 de diciembre del 2020, va a tener en el pasivo corto plazo 353, 960 por 12. Va a tener 4.247.520, ¿cierto? Eso es lo que va a aparecer en la contabilidad en el corto plazo. Y así es como se presenta un cuadro de desarrollo de deuda de un crédito, donde se indica el número de la cuota, se indica el interés que se está pagando, el capital que se está pagando y el monto de la cuota. Si ustedes se fijan, esto es importante que ustedes lo conozcan, a medida que aumenta el número de cuotas, va disminuyendo el monto del interés con respecto al capital. ¿Por qué este interés es mucho más alto que el resto? Porque este crédito tenía un periodo de gracia de 6 meses. Entonces, las 6 primeras cuotas no se pagaron, pero el interés se fue generando y se incluyó o se agregó a la primera cuota, ¿cierto? Por eso que tiene un interés tan alto. Y después, en la medida que va disminuyendo el saldo capital, va disminuyendo el interés y va aumentando la amortización de capital. Entonces, cuando uno hace un prepago, ¿cierto? Cuando dice, oye, yo quiero hacer un prepago, significa que lo que se ahorra es todo esto, es el interés que está incorporado en las cuotas futuras, ¿cierto? Pero el capital lo tiene que volver, ¿cierto? Al menos tiene que volver todo el capital. Eso es un poco la información, cómo se presenta en la empresa y que ustedes tienen que conocerla para poder clasificar, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Bien, vamos a volver entonces a lo que estábamos viendo. Ya vieron un cuadro de desarrollo.
Y ese es un préstamo a largo plazo. Entonces lo importante que los créditos que uno obtiene, a pesar de que se llaman préstamos a largo plazo, siempre hay cuotas que se deben devolver en el corto plazo. Entonces cuando uno recibe un cuadro de desarrollo de un crédito a largo plazo, hay que tener la precaución de reclasificar las cuotas que vencen los próximos 12 meses en el corto plazo y el resto de la deuda clasificarlo en el largo plazo, ¿cierto? Esa es la precaución. Bien, ahora lo vamos a ver el financiamiento con acciones, ¿cierto? Habíamos visto que habían dos tipos de acciones que se emitían. Una que eran las comunes, que es cuando se inicia una empresa, se ponen a la venta, o posteriormente cuando se necesitan aumentos de capital, se ponen a la venta y también hay gente que las compra. Esas acciones comunes no tienen ninguna particularidad, son las acciones comunes y corrientes que una persona puede adquirir y se emiten dentro de un marco de normalidad, ¿cierto? Donde la empresa está partiendo o está obteniendo financiamiento de una manera normal y planificada. Después existen otro tipo de acciones, ¿cierto? Que son las acciones preferentes. Y esto lo que hacen es ofrecer algunas condiciones especiales a estos accionistas para incentivar que inviertan en mi empresa. O sea, yo le ofrezco algunas condiciones ventajosas con respecto a los accionistas comunes. ¿Y cuáles son esas opciones ventajosas que le puedo ofrecer? Es que, por ejemplo, reciban los dividendos en forma anticipada, antes que un accionista, ¿cierto? Y eso es, pues, básicamente. Entonces representan una parte del capital, que es lo mismo que las comunes, pero reciben los dividendos antes que un accionista común, ¿cierto? Si una sociedad se llegara a liquidar por cualquier razón, quebrara, a ellos le devuelven su aporte antes que a los accionistas comunes, ¿cierto? ¿Cierto? Pero siempre, no se olviden que cuando hay una quiebra, los primeros que reciben lo que les corresponde o lo que adeuda la empresa son los trabajadores y después los proveedores y después vendrían los accionistas, ¿cierto? Preferentes. Y después, al final de la lista, están los accionistas comunes. Entonces, por eso que de repente es un incentivo emitir acciones preferentes para las empresas porque logran atraer inversionistas interesados en tener garantías con respecto al resto, ¿no? Esa es la gran diferencia entre financiarse con acciones preferentes y comunes. Las comunes no tienen ninguna particularidad, son acciones comunes y corrientes donde el accionista lo que hace tiene los mismos derechos que todos los demás. Y las preferentes se hacen con la finalidad de obtener rápidamente financiamiento y se le ofrecen garantías. Y la garantía es que van a recibir los dividendos en forma anticipada, y la otra garantía es que en el caso de que pasara cualquier cosa, la empresa quebrara, ellos en el orden de preferencia para recibir su inversión van a estar después de los trabajadores y después de los proveedores. O sea, en la parte de arriba de los que tienen derecho a recibir parte de su inversión. Después tenemos los financiamientos con bonos, ¿se acuerdan? Los bonos entonces es un instrumento, ¿cierto?, de largo plazo, donde las empresas lo emiten al sistema y lo que hace la empresa es comprometerse a pagar un interés, ¿cierto? Y estos bonos normalmente son de largo plazo, o sea, yo los emito para financiarme a 10 o a 30 años. Aquí, no sé si ustedes han escuchado hablar de los bonos soberanos, ¿cierto? Porque los bonos son instrumentos que lo pueden emitir las empresas o también lo pueden emitir algunos gobiernos, ¿cierto? Algunos gobiernos emiten un bono soberano, significa que es un bono que es emitido por un gobierno para obtener financiamiento. Y esos bonos emitidos por un gobierno los pueden comprar terceros, los puede comprar otro gobierno, ¿cierto? Puede invertir en un país mediante la compra de bonos. Hay países cuyo resultado de venta de bonos dice mucha relación con la imagen que tenga el país. Por ejemplo, yo puedo emitir un bono
por 10 millones de dólares, con una tasa del 3%, y nadie está dispuesto a pagarme los 10 millones de dólares. Yo voy a tener que devolver a lo mejor 103 millones de dólares, o sea, perdón, 13 millones de dólares si me compran a ese bono. Yo me comprometo, me pagan 10 millones y yo devuelvo 13. Pero hay gobiernos que están tan desprestigiados, tan riesgosos invertir en ciertos negocios, que ellos están dispuestos a pagar menos, ¿cierto? Entonces, en vez de pagar los 10 millones, dicen, no, yo pago 7. Te pago 7, igual tú me tienes que devolver los 13, ¿cierto? Porque no se olviden que es rentabilidad versus riesgo. Por lo tanto, la gente que arriesga plata está dispuesta a arriesgar siempre y cuando la rentabilidad que hay a obtener es mucho más alta, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay algunas empresas de que tienen que emitir bonos y a veces no los venden, ¿no? Hay gente que no está dispuesta a invertir en empresas riesgosas y tienen que bajar el precio del bono, ¿cierto? Van ajustando el precio. Bien, esos son financiamientos con bonos. Entonces, lo que se hace es ofrecer una devolución de un capital con un interés que se fija, ¿cierto? Y eso normalmente son de largo plazo. Esa es la forma de financiamiento. Después tenemos, por ejemplo, las ventajas del financiamiento con bono. El costo de la deuda definido y limitado, ¿cierto? Porque yo sé cuánto es lo que voy a pagar y en qué tiempo. Los que tienen bono no participan en la propiedad, son acreedores nomás. Yo les pasé la plata, ellos me pasaron la plata y yo me comprometí a devolvérselas, pero es como un proveedor financiero común y corriente. No tiene ninguna ¿cómo se llama? Participación dentro de la administración de la empresa, como los accionistas, ¿cierto? Y los intereses que yo pago por estos bonos es como el interés que yo pago de un crédito, por lo tanto es gasto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la desventaja? Primero, que es una deuda fija, y esta obviamente, si la empresa no es capaz de generar utilidades para pagar el interés ofrecido y devolver el capital, va a quebrar, ¿cierto? ¿Por qué quiebra? Si el bono es exigible en cierto minuto, llega ese minuto donde ellos debieran pagar y no pagan, la empresa va a quebrar. Esa es la situación, la empresa quiebra. Si la empresa no es capaz de pagar el interés junto con el monto que recibió, la empresa quiebra. Por lo tanto, es riesgoso, ¿cierto? Es riesgoso para la empresa financiarse con un bono, sobre todo cuando es medida inestable, y el riesgo que tiene es que las consideraciones que se tuvieron para emitir este bono no se produzcan, ¿cierto? Déjenme arreglar aquí, que hay un problema de escritura. Ahí. Entonces tiene mayor riesgo por ser de largo plazo y lo planificado no se concreta. Ustedes saben que mientras más largo el plazo, uno está sujeto a los imprevistos, ¿por cierto? Uno nunca sabe qué puede pasar. Por último, cuando uno organiza, por ejemplo, una salida, siempre dice, ya, mañana vamos a tal lado, y el riesgo que pase algo que suspenda el viaje es corto, porque puede pasar algo en 24 horas. Pero cuando ustedes planifican, por ejemplo, un viaje para 2 semanas más, el riesgo que pase algo que evite el viaje es más grande, porque hay más cosas que van a suceder en esas 2 semanas. Lo mismo pasa con los créditos. Si yo tengo un endeudamiento o un compromiso a muy largo plazo, yo no sé en realidad qué es lo que pueda pasar que me puede afectar el pago, ¿cierto? Por lo tanto, es riesgoso, tiene mayor riesgo por ser de largo plazo, por tener más de largo plazo. Ya, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a quedar aquí, y yo, para que no me olvide, acuérdenme ustedes, lo voy a dejar marcado aquí, y lo voy a poner con mayúscula hasta aquí, ¿cierto? Para que el día, hoy día es martes, para que el día jueves terminemos de ver lo que nos queda, que es muy poquito en realidad. Tenemos que ver el final, hasta aquí, ¿dónde lo puse? Déjenme ver. Hasta aquí lo puse. Entonces vamos a ver financiamiento, y qué es lo que es, las definiciones, vamos a ver el leaseback, vamos a ver las ventajas y desventajas del leaseback, y vamos a ver las garantías, ¿cierto? Las garantías del financiamiento. Y con eso terminamos la materia. Entonces, jóvenes, muchas gracias, y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Ya, que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao, profe.
Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Hasta